¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Tenemos ahora el tema modelos atómicos. ¿Ok? Modelos atómicos. ¿Qué cosa es un modelo? Modelo es un prototipo, ¿no? Un bosquejo, un borrador, una propuesta. ¿Ok? Atómicos de átomo relacionado. Es un modelo, es una propuesta, una maqueta de un átomo. ¿Ok? De eso trata el tema de hoy. Sobre cómo es que fue evolucionando el átomo desde que se pronunció por primera vez la palabra átomo, 300 años antes de Cristo, hasta lo que hoy en día conocemos de la estructura del átomo. A ver, el primer modelo atómico, entre comillas modelo, ¿no? Fue el de Demócrito, ¿no? En realidad fue Demócrito, Leucipo y Demócrito, ¿no? Los que propusieron, aunque no estuvieron juntos, uno fue discípulo del otro. ¿Qué dice esta teoría, este modelo? Bueno, ellos fundaron la escuela atomista, ¿no? Este modelo se basa básicamente en razonamientos lógicos, ¿no? En esos tiempos, Leucipo y Demócrito eran filósofos, ¿no? Se basaban en pensamientos, en teorías, en suposiciones, ¿no? Alguna vez se pusieron a pensar, ¿qué pasa si tengo una manzana y si esta manzana la parto en dos y esta mitad la parto en dos y esa parte la parto en dos, en dos, en dos, en dos, en dos? Va a llegar un momento en que ya no voy a poder dividir más, ¿no? Y esa parte muy, muy pequeña que ya no se puede dividir, la llamaron átomo, que significa sin división o indivisible, ¿ya? Según esta teoría, tiene los siguientes postulados o enunciados. Los átomos son eternos, o sea, no son seres vivos, si no, se moriría, ¿no? Son eternos, indivisibles, no se pueden dividir, homogéneos, todos son iguales, incomprensibles, no se pueden achicar, hacerlo más pequeño, como el gas sí se puede hacer, ¿no? E invisibles, no es susceptible a la vista humana. Los átomos, hasta hoy en día, no existe microscopio para observar el átomo. Lo que podemos ver, entre comillas, es la sombra del átomo, pero en directo no. Los átomos se diferencian solo en forma y tamaño, pero no por cualidades internas. Quiere decir que internamente todos los átomos son iguales. Y se diferencian en forma y tamaño porque existen diferentes tipos de átomos, ¿no? Para cada elemento químico. Las propiedades de la materia varían según el agrupamiento de los átomos. El comportamiento de la materia depende de la cantidad de átomos que tiene la molécula. Leucipo y Demócrito le llamaron átomo, que significa indivisible o sin división. Y este es un resumen de todos los modelos. Leucipo y Demócrito está dentro de esta primera parte porque propusieron la palabra átomo, pero no propusieron un modelo atómico. Fue John Dalton recién en el año 1808 que propone el primer modelo atómico. Por eso a él se lo considera el padre de la química moderna, el primer valiente en proponer el primer modelo atómico. Antes no se sabía si el átomo era cuadrado, triangular, tenía ojos, pies, cuántos pies tenía, ¿no? Etcétera, etcétera. Y acá está el primer modelo atómico de John Dalton. Para Dalton, dice que el átomo era una esfera muy rígida, indestructible, indivisible e impenetrable, ¿no? Algo muy, muy parecido a lo que proponía Leucipo, ¿no? Y Demócrito. Pero él ya propone que el átomo era una esfera, no era un cubo, era una esfera. Y este es el modelo de Dalton, ¿no? Una esfera compacta, indestructible, indivisible, impenetrable. Uno dirá, ¿no? Pero qué tan simple así, yo también podría proponer eso. Claro, para esa época, para ese tiempo, era un gran hallazgo. No lo podemos ver o pensar como pensamos en estos años, ¿no? En esta época.
Luego sigue el modelo atómico de Joseph Thomson. Al modelo de Thomson se le conoce como budín con pasas, ¿no? Si observas el modelo atómico de Dalton, no existen cargas positivas, negativas, simplemente un átomo, ¿correcto? En cambio, en Thomson ya aparecen cargas eléctricas. Según Thomson, el átomo era una esfera positiva, pero dentro de esa esfera positiva existían partículas negativas que estaban incrustados, haciendo que el átomo sea neutro. Esas partículas negativas, llamadas electrones, lo que hizo la similitud con el budín con pasas, donde las pasas vendrían a ser los electrones y el budín vendría a ser el átomo, ¿no? Ahí está. Un budín con pasas. Esta cuarentena que uno tiene unos antojos. Si puedes observar, las pasas vendrían a ser los electrones que están incrustados, ¿no? Que tenemos aquí. Bien, en este experimento de Thomson, los tubos catódicos o los rayos catódicos eran unas partículas negativas, ¿ya? Y esas partículas negativas salían del cátodo, por eso se llaman rayos catódicos, ¿ya? Normalmente este es el cátodo, llega al ánodo, ¿ya? Entonces se dirigían hacia acá. Si son partículas negativas, a esta parte de aquí, a este ánodo, le habían hecho un orificio para que, entre comillas, se escape el rayo, pase, ¿no? Y observar el comportamiento frente a un campo magnético, ¿no? Eh, Ahí está el orificio, dejaba pasar el rayo catódico o partículas negativas, pasaba directamente porque no había campo magnético, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando ya hay campo magnético? Mira, hay campo magnético negativo y positivo, pero si yo veo un círculo más grande aquí, quiere decir que hay mayor campo magnético positivo. Y eso provocó que los rayos catódicos se acercaran a este lado. Porque no te olvides que si este es negativo y este es positivo, cargas opuestas se atraen. Entonces con este trabajo descubrió lo que es los electrones, que habían partículas negativas. ¿Ok? Bien. Luego sigue el modelo atómico de Ernest Rutherford. Rutherford descubre el núcleo del átomo. Si tú observas el modelo de Thomson, no hay núcleo, ¿verdad? Solamente partículas positivas y negativas, no hay núcleo. Fue Rutherford quien propone un experimento, a través de un experimento, descubre el núcleo del átomo. Entonces, cuando escuches hablar de Rutherford, automáticamente núcleo atómico. A su modelo de Rutherford lo conocen también como sistema planetario en miniatura, ¿ya? Lo que él hizo, su experimento de él, consistió en bombardear una lámina de oro muy delgada, ¿ya? Con partículas alfa. Aquí en esta cajita
hay un material radiactivo que emite partículas alfa. No te olvides que las partículas alfa son positivas. Y estas partículas alfa, muchas de ellas pasaban sin desviarse. Algunas se desviaban, otras rebotaban, no entraban. ¿Ok? Con esto, él pudo determinar de que si esta partícula era positiva, había aquí algo positivo que lo repelía, porque cargas iguales se repelen, ¿no? Pero este algo, esta zona, era tan pequeño porque dejaba pasar a muchas partículas, ¿no? Eso es lo que llevó a cabo su experimento Ernest Rutherford. Bien, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Ese fue el experimento de Ernest Rutherford. Si comparamos el experimento de Thomson, mira, acá no había partículas positivas. Según Thomson, todos dejaban pasar nada más, directo, no había desvío, ¿no? Solo aquí lo que ocurrió fue ya, lo que observó y el cambio fue cuando aplicó los rayos, no un campo magnético, ¿no? Positivo, y eso provocó que el rayo se desviara, ¿no? Con Rutherford fue lo contrario, ¿no? Este núcleo positivo provocó que las partículas alfa rebotaran. Pocas, algunas que pasaban cerca, se desviaban. Y la gran mayoría, como el núcleo es pequeño, la gran mayoría pasaba sin desviarse, ¿no? Postulados del modelo de Rutherford, la masa del átomo y la carga positiva se encuentran concentrados en la región muy pequeña llamada núcleo. Acá está la masa, porque además de encontrar, ¿cuántos electrones yo veo afuera? A ver, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Yo veo 11 electrones. Y acá en el núcleo también hay 11 protones, más los neutrones. O sea que aquí hay casi el doble de lo que hay afuera, por eso está concentrado y es más denso el núcleo. Los electrones son partículas negativas que se mueven alrededor del núcleo. Los electrones vendrían a ser como los planetas y el núcleo vendría a ser como el Sol. Por eso al modelo atómico de Rutherford lo conocen como sistema planetario en miniatura. ¿Ya? Dice que el átomo es eléctricamente neutro. ¿Por qué? Porque las cargas negativas van a ser en igual cantidad que las cargas eléctricas positivas. Y al equilibrarse estas, ¿no? Dan una apariencia neutra del átomo. Modelo atómico de Niels Bohr. Bohr sostiene que los electrones giran en órbitas circulares a los que llamó niveles de energía. Asimismo, también sostenía que los electrones podían saltar de un nivel inferior a un nivel superior y también de un nivel superior a otro inferior. Y cuando esto se ocurría,
absorbían o liberaban energía, entre paréntesis fotones. Sostenía que cada nivel podía alojar un determinado número de electrones. Resumen, Bohr habla de niveles circulares. Habla de que en los niveles los electrones pueden saltar de un lado, de un nivel superior a inferior o de inferior a superior, ¿no? Y ahí está el modelo de Bohr con los niveles de energía, el que está más próximo al núcleo, nivel 1, ¿no? Hasta el nivel 7. Todos los órbitas son circulares y en cada órbita, ¿no? Vamos a observar que los electrones saltan de un nivel a otro, ¿no? Y dice que también que cada nivel puede alojar un determinado número de electrones. Luego está el aporte de Arnold Sommerfeld. Para Sommerfeld, los electrones no solamente giraban en órbitas circulares, sino también en órbitas elípticas. Y que no solamente había niveles, sino también habían subniveles dentro del mismo nivel. Y que el electrón poseía una corriente eléctrica muy baja, muy pequeña. Ese es el modelo según Sommerfeld. Además de órbitas circulares, habían órbitas elípticas. El modelo atómico actual es un modelo desarrollado en la década del año 1920 por Schrödinger y Heisenberg. Propusieron un modelo matemático, físico, ¿no? Basado en el principio de incertidumbre, donde no era posible, era un dilema, ¿no? Encontrar todos los datos posibles sobre el electrón. Si se sabía la energía que poseía, no se podía saber la ubicación donde se encontraba, ¿no? Por eso se llamaba principio de incertidumbre. Este es un resumen de todo lo que es los niveles de energía, perdón, los modelos atómicos que se desarrollaron, ¿no? Con el tiempo. Desde Demócrito, que en realidad no desarrolló un modelo, sino propuso el término átomo, que significa sin división, al modelo de Dalton, unos 2 siglos después, donde propone que el átomo era una esfera circular, esférica, compacta, indestructible, impenetrable, indivisible, al modelo de Thomson, donde ya hablamos de cargas eléctricas negativas básicamente. Él experimentó con los rayos catódicos. Su modelo se conoce como budín con pasas, ¿no? El modelo de Rutherford descubre el núcleo atómico bombardeando una lámina muy delgada de electrones. Luego aparece el modelo de Bohr, que habla ya de niveles de energía, donde los electrones saltan de un nivel a otro, donde en cada nivel existe un número determinado de electrones. Luego viene de Sommerfeld, donde habla de órbitas elípticas y circulares. Luego viene Chadwick y luego el modelo atómico actual, que vendría a ser este acá, ¿no? Donde se puede ver claramente en la zona central, que es el núcleo donde está concentrada la mayor cantidad de la masa atómica, porque aquí están los los protones y neutrones, y a su alrededor los electrones. Esta zona externa llamada corteza o nube electrónica, y esta zona media central llamada núcleo. Si hay 10 electrones, hay 10 protones más los neutrones. Por eso se concentra la mayor cantidad de la masa del átomo aquí. Es muy, muy densa. ¿Ok? Bien chicos, eso sería todo en relación al tema modelos atómicos. Hasta la vista chicos.